saludarles en el amor del Señor Jesucristo y dar gracias a Dios Padre que nos permite estos momentos. Señor, bendiga y obre en su vida. Muchas veces recordamos esto que el Señor nos dice en el Evangelio: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es el Evangelio. Muchos hombres hablan verdad, pero no actúan en la verdad. Y no entienden esto. Se jactan de lo que hacen y no entienden que desagradan a Dios y que lo más probable es que condenen su alma y pierdan su salvación. Porque dicen y no hacen. Y este Evangelio Santo, esto que Dios envió a través de este preciosísimo mensajero que es su propio Hijo Jesucristo. Esto, verdad, es lo que a nosotros nos va a librar de la muerte. Muchas veces nosotros nos quedamos más preocupados de quien trajo el mensaje cuando lo escuchamos en la congregación evangélica que del mensaje en sí y de quien envió el mensaje. El mensaje lo envió Dios a través de Jesucristo. Él ha llamado hombres. El propósito de Él al llamar a estos hombres es limpiarlos y constituirlos, dotarlos de dones. Le da su Espíritu Santo para que ellos, verdad, actúen y vayan obrando y siendo hombres sabios, haciendo morir lo terrenal en ellos. Pero muchas veces nos encontramos con esto que Santiago nos refiere aquí en el capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor Jesús decía, verdad, en el Evangelio, que los árboles no se conocen sino por sus frutos. Y que no podíamos pedir de los espinos uvas. Que no podíamos pedir, verdad, que un árbol malo pudiera dar buenos frutos. Y que lo que el hombre podía sacar de su corazón, lo que podía expresar, lo que podía hablar, de la abundancia del corazón hablaba la boca. Y ahí uno podía conocer qué era el buen tesoro o lo malo que el hombre tenía. Cuando nosotros hemos llegado al Evangelio, debiéramos tomar, cierto, esta palabra y comenzar a leer, a instruirnos. Es probable que pensemos, es probable que sintamos, por favor, comillas, que sintamos que no nos queda nada. Pero cuando nosotros vamos leyendo, el Espíritu Santo va haciendo una biblioteca dentro de nosotros que Él va a tomar en su momento y que nos va a hacer usar. Nosotros nos vamos a guiar por esta palabra. Muchas veces, ¿cierto?, somos confundidos, somos engañados. Se nos confunde el ver que un hombre está predicando y predica tan lindo, o una mujer, y que lo hemos visto en su casa y no actúa de la misma manera. Aquí, ¿verdad?, Santiago nos aclara esto.
La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, es primeramente, dice, pura. Que no hay incertidumbres, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es necesario que nosotros como mensajeros de Dios estemos limpiando el vaso. Somos un vaso para Dios, un vaso donde va a beber la congregación, donde va a beber su iglesia. Ellos necesitan ser instruidos, necesitan ser educados y entender. Decíamos que debemos negarnos a lo que está mal. Debemos declarárselo a Dios, no ocultarlo. El Evangelio es una escala al cielo. Pedro lo presenta de una manera muy hermosa en su segunda carta. Pedro lo presenta en el primer capítulo como una preciosa bendición de Dios y como la forma gloriosa que Dios quiere que lo asumamos. Él dice, ¿verdad? Como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, por favor, escuche, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo hay a causa de la concupiscencia o del pecado. Vosotros, dice, también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundáis y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros vemos nuestras propias vidas estancadas, que no avanzan, que no hay avance, y lo que es peor, que está el creyente como marchitándose, deteniendo su andar y como muriendo, como no teniendo ganas de congregarse, de orar, de adorar. Y esto es porque el creyente no le ha dado paso al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, ha hecho que aparezca alguna de las situaciones esas que estorban el que Dios avance en mi alma, y el creyente se ha hecho oído sordo, ha hecho como caso omiso, y no ha querido reconocer delante de Dios algunos de estos pecados ocultos, algunas de estas manifestaciones que son de tipo espiritual, situaciones que a veces se confunden porque son o obra de la carne o una contaminación de espíritu, y detiene su andar y se confunde. ¿Cuántos creyentes hay que, después de haber sido usados grandemente por Dios en una tremenda predicación, llevan muchos días para recuperarse? Muchos días que a veces ni siquiera se congregan, ni siquiera pueden orar, y que se sienten lejos, muy lejos de lo que dijeron. Y es porque han mantenido en su corazón situaciones, ¿cierto?, que lo han apartado de Dios, y que luego de haber predicado, ¿verdad?, se manifiestan. El caminar en el Evangelio es una escala al cielo, a la fe que yo tengo, esa fe que Dios me dio para venir a Él. Debo añadir algunas otras cosas y ir subiendo en esta escala al cielo. Voy a extenderme en esto en algún momento más adelante, para ir viendo cada una de estas características que debemos de ir teniendo para ser parte de esa iglesia.
A veces decimos mi hermano, mi hermana, y ellos están en medio de la congregación y del reino de los cielos, pero están muy lejos de ser mi hermano y mi hermana, porque Jesús dijo, el que es mi hermano y el que es mi hermana es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que el Señor le bendiga, pronto nos veremos en gloria. Camino a la fe. Dios le bendiga.